Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ir con otro capítulo de rutas en moto que a mí me gusta mucho y últimamente a vosotros también. Y os tengo que dar las gracias porque son los vídeos que más me gustan hacer y me encanta que os guste y que lo paséis bien viéndolos. Hoy vamos a visitar un pueblecito de aquí de Valencia que se llama Serra, que está dentro de la Sierra Calderona, el parque natural. Como veis, vamos a estar rodeados de verde todo el día. Hace fresquito aquí, lo cual es maravilloso porque cuando he salido de casa hacía casi 40 grados. Y sin más preámbulos, dentro intro. A ver, pues vamos a ir empezando. Serra es un pueblecito bien pequeño de aquí de Valencia que tiene unos 3.000 habitantes, lo cual me parece muy bien porque últimamente estamos viendo pueblos demasiado grandes. Pueblos con 7, 10.000 habitantes, ¿esto qué es? Esto no, a mí no me gusta, demasiado grande, no me mola, me siento incómodo. Me agobia tanta gente. Pues bien, volvemos a las raíces. Serra tiene 3.000 habitantes. Está absolutamente rodeado de montañas por todas partes, lo mires por donde lo mires, lo cual lo hace un sitio especialmente guay para hacer rutas de senderismo, si eso a ti te mola. Que sé que hay muchos que veis este canal que sí que os gusta porque me comentáis que vais a los sitios que os recomiendo y que están guays. Otra cosa bastante guay es que Serra, al igual que otros ayuntamientos que hemos visto, tiene en lo que es la propia página del ayuntamiento rutas hechas tanto por mapa GPS como un mapa de toda la vida en la que te pone los distintos caminos que tú puedes hacer, lugares guays que ir, por dónde pasar, dónde parar a descansar, y también están diferenciadas por kilómetros y por dificultad, lo cual es un planazo. Así que si te apetece un día tranquilo, te buscas una ruta fácil de 2-3 kilometritos, te la haces y ya, arreglado. Estamos ya en Serra, por cierto, que no lo he dicho antes. Y hay una de esas rutas que está bastante guay, que pasa por una fuente que se llama Font d'Eula, que es un sitio bastante agradable de estar. O sea, si te lleva bocadillos para estar por allí y tal, está bastante guay. Esa la he hecho yo y está bastante bien, o sea, os la recomiendo. Aunque sí que es cierto que para cuando yo fui, la fuente estaba como en obras y no pude entrar del todo dentro, y aún así estaba bien. Así que imagínate en situaciones normales. Normalmente en estos pueblos de montaña suele estar lleno de ciclistas, porque claro, suele ser puertos. Así que tened mucho cuidado si venís por aquí, porque a lo mejor hay uno detrás de una curva, no lo veis bien. Y vamos, en general pues es peligroso para todo el mundo. Y no intentéis adelantar si no podéis bien, porque no tenéis prisa, ¿no? Si vais en moto por ahí con una moto custom, todo chula, todo bien, a pasar el día, es porque prisa no tendréis. Pues nada, yo no la tengo, desde luego. A ver, Serra está lleno de sitios bastante guays en cuanto a tema de historia, lo cual es bastante llamativo porque os comento, es un sitio muy pequeño. Y aún con eso, pues, tiene el castillo de Serra, que está guay. Y lo más interesante son las torres. O sea, tanto el castillo como las torres de Serra forman parte de lo que era el sistema defensivo de época árabe, si no me equivoco. Y hay una de las torres en concreto que se llama la Torre del Señor, que está en mitad del pueblo. O sea, hay una casa, una farmacia y la torre. O sea, bastante guay. Otra cosa que está muy bien de Serra es que está rodeada de carreteritas de curvas maravillosas. No lo digo por las curvas en sí, porque ya sabéis que a mí lo de correr no me llama mucho. Pero mira qué vistas. O sea, tú estás por aquí en la carretera viniendo súper tranquilo, súper bien, y rodeado de montaña, pero hasta dónde te alcanza la vista. O sea, arriba, abajo, si tienes vértigo no mires. Está muy bien, tío, me gusta mucho. Y aparte el tema de la temperatura, como ya estás en Serra Calderona, ya como estás subiendo, aquí en verano se está muy bien, tío, en comparación a, pues eso, Valencia Centro o los pueblos más bajos. Ya os comento, cuando he salido yo de mi casa hacía casi 40 grados, o sea, un calor horrible. Y aquí se está bien, tío. Vale bastante la pena subir aquí de vez en cuando. Tiene muchos miradores chulos aquí ya no en Serra en sí, que también. Hay uno que se llama el del Granero, si no me equivoco. Creo que sí que se llama así, porque hay además un restaurante. Mira, hay uniendo temas. Hay aquí en Serra un restaurante que se llama Restaurante Granero. Creo que era así. Si no, me corrijo aquí en un texto. Que tienen una paella que está muy bien. Y bastante bien de precio además. ¿Por qué os digo eso? Porque
mucha gente que viene de fuera a Valencia suele buscar sitios donde comer paella, porque sí que es verdad que si tú vas a la plaza del ayuntamiento de Valencia a comer paella, te van a pegar la clavada del siglo y a lo mejor te ponen una paella con guisantes o cosas de esas, ¿no? Luego te vuelves a de donde seas y dices, pues la paella valenciana no es para tanto. Y tú, claro, si es que te han puesto, lo que te han puesto debería ser denunciable, ¿sabes? Por darle eso a alguien. Pues bien, aquí hay un restaurante que se llama Granero, que está muy bien, tiene la paella bastante bien, el precio de ella está bastante guay. Yo os recomiendo un día si estáis por aquí que lo probéis. Llamad antes porque no sé si hacen paella todos los días o hay que reservar cómo está el tema, pero está muy bien. Restaurante Granero. De esos sitios deberían pagarme, ¿verdad? O sea, porque siempre voy haciendo publicidad de sitios y no me paga nadie. Bueno, no pasa nada. Carreterita genial, un sitio muy tranquilo, muy bonito. Y por cierto, también, no sé si sois de aquí del canal aficionados a la escalada, porque de eso sí que no me ha comentado nunca nadie. Pero si lo sois, toda la zona esta de Nájera, Serra en general, hay un montón de lugares de escalada libre o escalada en piedra que está muy bien. Si os mola, aquí tenéis de todo. Yo en su momento hacía escalada en la universidad, pero de interiores, o sea, de dentro, ¿no? Hacía escalada, bueno, iba allí y estaba escalando, o sea, no... Ha sonado muy profesional, pero no es el caso. Me gustaba, me entretenía, pero ni siquiera era demasiado bueno, si os digo la verdad. Pues por estas carreteritas tan bonitas que tenemos por aquí, me voy a ir despidiendo ya de todos vosotros. Espero que os haya gustado este Rutas en Moto y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Ay! Moquitos. Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete Ecopont, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete.